Imagínate un mundo donde los automóviles funcionan con agua, las enfermedades mortales se curan con frecuencias invisibles y las leyes fundamentales de la física son desafiadas por dispositivos que prometen energía ilimitada. Estas ideas no son solo sueños, fueron realidades tangibles creadas por mentes brillantes que, contra todo pronóstico, se atrevieron a imaginar un futuro diferente. Pero ¿por qué estas tecnologías nunca llegaron a cambiar nuestras vidas? ¿Por qué fueron sus inventores silenciados, perseguidos o incluso eliminados? Desde el misterioso carburador de Tom Ogel, capaz de recorrer 100 millas por galón, hasta el cronovisor del padre Pellegrino Ernetti, que afirmaba poder mirar al pasado, cada innovación nos acerca a un enigma más grande. ¿Quién decide lo que podemos o no podemos saber? Número 1. Automóvil impulsado por agua. Stanley Meyer, un visionario inventor de los años 80, sorprendió al mundo con su revolucionario automóvil impulsado por agua. Este vehículo, equipado con una célula de combustible innovadora, utilizaba un método avanzado de electrólisis de alto voltaje para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, convirtiéndolos en combustible eficiente. Según Meyer, su tecnología superaba significativamente la eficiencia de las técnicas tradicionales de electrólisis, abriendo así un nuevo camino hacia un transporte limpio y sostenible. Como si esto fuera poco, demostró su invento en un buggy capaz de recorrer todo Estados Unidos con solo 83 galones de agua, lo que equivalía a una hazaña tecnológica sin precedentes. Este avance no solo prometía eliminar la dependencia de combustibles fósiles, sino también reducir las emisiones contaminantes a niveles nunca antes imaginados. La visión de Meyer era clara: transformar el mundo automotriz y energético por completo, permitiendo a las personas moverse sin afectar al medio ambiente. Sin embargo, no todo fue tan prometedor como parecía. Su invención, al plantear una amenaza directa a las multimillonarias industrias petroleras, pronto atrajo la atención de poderosos intereses económicos. Estas industrias, cuyo modelo de negocio se basaba en el consumo de combustibles fósiles, se enfrentaban a una tecnología que podría desestabilizar sus lucrativos ingresos. Lamentablemente, la vida de Meyer dio un giro trágico en 1998. Durante una cena con inversores belgas, Meyer abandonó abruptamente la mesa, se agarró el pecho y falleció poco después. Aunque el informe oficial atribuyó su muerte a un aneurisma cerebral, muchos especulan que fue víctima de un envenenamiento premeditado. Esta teoría, alimentada por las sospechas en torno a su invención, sigue siendo objeto de debate. Amigos y seguidores del inventor creen firmemente que su muerte estuvo motivada por los intereses de quienes veían en su invento una amenaza. La desaparición de Meyer dejó a su automóvil impulsado por agua como una tecnología sin desarrollar a gran escala. Sin embargo, su legado continúa inspirando a científicos, inventores y soñadores que buscan transformar el mundo hacia un futuro más limpio y sostenible. Aunque su tecnología fue silenciada, la idea de un transporte basado en agua sigue siendo un faro de esperanza para quienes desean un cambio real. Número 2. Procesador de combustible Gate. Paul Pantone, un inventor audaz de los años 90, revolucionó el panorama energético con su innovador procesador de combustible Gate. Este dispositivo, que combinaba una mezcla de 80% de agua y 20% de combustible, era capaz de generar un gas de plasma de combustión limpia. Su diseño prometía reducir significativamente tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes, algo que de inmediato atrajo la atención de los entusiastas de la tecnología sostenible. Sin embargo, lo que verdaderamente hacía sobresalir al Git era su capacidad para transformar prácticamente cualquier tipo de residuo, como pintura vieja, aceite usado e incluso café, en una fuente funcional de energía. Ahora bien, es fundamental destacar que el impacto potencial del Git iba mucho más allá de las mejoras en eficiencia. Si hubiera logrado una implementación masiva, habría significado un cambio radical en la manera en que gestionamos los residuos y dependemos de los combustibles fósiles. Imaginemos un mundo donde los desechos comunes se convierten en recursos energéticos viables. Este era exactamente el tipo de visión que Pantone buscaba materializar. Sin embargo, aunque su invención capturó la imaginación de muchos, no estuvo exenta de desafíos. A pesar de haber realizado demostraciones públicas para validar el funcionamiento del Git, Pantone enfrentó una considerable oposición de la comunidad científica. El escepticismo, alimentado por la falta de pruebas independientes que respaldaran sus afirmaciones, no tardó en convertirse en un obstáculo insuperable. Pero lo que es aún más intrigante
es como su vida tomó un giro oscuro. Pantone fue acusado de fraude y posteriormente internado en una institución mental, algo que sus partidarios consideraron un intento deliberado de desacreditarlo y silenciar sus avances. Además, es importante señalar que algunos entusiastas lograron replicar en cierta medida el funcionamiento del Git, lo que alimentó el debate sobre su potencial. No obstante, la falta de respaldo institucional y los continuos desafíos legales frenaron el desarrollo a gran escala de esta tecnología. La historia de Pantone y su procesador Git sigue siendo una muestra fascinante de cómo las ideas disruptivas pueden enfrentarse a fuerzas establecidas que buscan proteger el statu quo energético. Número 3. Carburador Ogle. En 1977, Tom Ogle, un joven inventor de apenas 24 años originario de El Paso, Texas, deslumbró al mundo automotriz con su innovador carburador, un dispositivo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Este revolucionario sistema no solo eliminaba la necesidad de un carburador convencional y una bomba de combustible, sino que también transformaba la gasolina en vapor antes de introducirla al motor. Este método, según Ogle, incrementaba la eficiencia del combustible de manera espectacular, pasando de un promedio de 13 millas por galón a un asombroso rendimiento de más de 100 millas por galón. De hecho, las implicaciones de este invento eran absolutamente impactantes. Si su tecnología hubiera sido adoptada a gran escala, podría haber reducido significativamente la demanda de petróleo a nivel mundial. Más aún, habría alterado el equilibrio geopolítico al disminuir la dependencia de los países consumidores respecto a los grandes exportadores de crudo. Además, las emisiones contaminantes de los vehículos habrían disminuido considerablemente, convirtiendo este carburador en una solución tanto económica como ambiental. Sin embargo, este descubrimiento, en lugar de ser celebrado universalmente, pronto atrajo la atención de las grandes compañías petroleras y automotrices, cuyos intereses estaban directamente amenazados. Ogle afirmó haber recibido ofertas multimillonarias para vender su patente, pero sospechaba que estas empresas simplemente archivaban innovaciones que pudieran alterar sus lucrativos negocios. Por lo tanto, rechazó las propuestas y decidió continuar con su trabajo de manera independiente. Desafortunadamente, esta decisión marcó el inicio de una serie de eventos desafortunados. Según informes, Ogle comenzó a recibir amenazas y a ser acosado. Además, los inversores que inicialmente respaldaban su proyecto retiraron su apoyo de manera inesperada, lo que dejó al inventor sin recursos para avanzar en el desarrollo de su carburador. Finalmente, en 1981, Tom Ogle falleció en circunstancias que siguen siendo objeto de especulación. Oficialmente, su muerte fue atribuida a una combinación de alcohol y una sobredosis de analgésicos. No obstante, sus amigos y seguidores sospechan que fue víctima de un complot para suprimir su invención. Número 4. Fusión fría de Eugene Malov. Un científico visionario con una formación impecable en el MIT, dedicó su vida a defender una tecnología que prometía revolucionar el mundo: la fusión fría. Este fenómeno, anunciado inicialmente en 1989 por los electroquímicos Martin Fleischmann y Stanley Pons, consistía en una reacción nuclear a temperatura ambiente, algo que desafiaba todos los conocimientos convencionales sobre la física nuclear. Según sus defensores, la fusión fría no solo sería capaz de generar energía limpia, sino que también podría proporcionar un suministro prácticamente ilimitado, transformando las bases de la economía energética global. El entusiasmo inicial por este descubrimiento fue innegable. La posibilidad de obtener energía barata y sostenible despertó la imaginación de la comunidad científica y del público en general. Sin embargo, no tardaron en surgir las controversias. A medida que otros laboratorios intentaban sin éxito reproducir los resultados de Fleischmann y Pons, el escepticismo científico creció exponencialmente. Fue entonces cuando Eugene Malov, convencido de la validez de la fusión fría, se convirtió en uno de sus defensores más apasionados. Malov no solo creía en la viabilidad técnica del proceso, sino que también acusó al establecimiento científico de sabotear los datos positivos sobre la fusión fría. En particular, señaló al MIT, su alma mater, por presuntamente manipular resultados experimentales para desacreditar la tecnología. Su lucha por la transparencia y su renuncia al MIT como protesta se convirtieron en un símbolo de resistencia contra las estructuras tradicionales de poder científico. A pesar de su incansable dedicación, la vida de Malov terminó de manera trágica en 2004, cuando fue asesinado mientras limpiaba una propiedad alquilada.
Aunque las autoridades concluyeron que se trató de un altercado doméstico, las teorías conspirativas persisten. Muchos creen que su muerte estuvo relacionada con su activismo en pro de la fusión fría, una tecnología que habría amenazado los intereses de las grandes corporaciones energéticas. Número 5. Máquina N de Bruce De Palma. Un físico inconformista de los años 70 cambió el panorama de la investigación energética con su creación, la máquina N. Este generador homopolar no era un dispositivo ordinario. Según su inventor, utilizaba un imán rotatorio para aprovechar la energía del espacio circundante mediante interacciones únicas con el campo magnético terrestre. Lo más sorprendente es que este dispositivo afirmaba desafiar una de las leyes más fundamentales de la física, la conservación de la energía. De Palma aseguraba que su máquina podía producir hasta 5 veces más energía de la que consumía, abriendo un horizonte completamente nuevo en el suministro energético. No obstante, entender el funcionamiento de la máquina N requiere adentrarse en conceptos complejos. El dispositivo se basaba en la premisa de que los campos magnéticos giratorios contenían un potencial energético sin explotar. Para demostrar esta teoría, De Palma realizó múltiples experimentos que lograron captar la atención de ciertos círculos científicos alternativos. Sin embargo, la comunidad científica tradicional reaccionó con escepticismo, descartando la posibilidad de que su invento pudiera funcionar como afirmaba. La recepción de la máquina N no fue el único desafío para De Palma. Según informes, hubo esfuerzos concertados para suprimir su investigación. Estas acciones incluyeron barreras para registrar patentes, dificultades para obtener financiamiento y supuestamente presiones de entidades gubernamentales e industriales interesadas en proteger los mercados energéticos tradicionales. Estas trabas llevaron a que el dispositivo nunca alcanzara una producción a escala industrial, lo que limitó su impacto a demostraciones y teorías. Más allá de los desafíos técnicos y políticos, la historia de la máquina N plantea preguntas importantes. ¿Podría la ciencia convencional estar ignorando innovaciones revolucionarias por temor a lo desconocido o por intereses económicos? La visión de Bruce De Palma, aunque relegada a los márgenes de la investigación, sigue inspirando a quienes buscan fuentes de energía más limpias y sostenibles. Su legado, envuelto en misterio y controversia, nos recuerda que las grandes ideas a menudo enfrentan las mayores resistencias antes de encontrar su lugar en el mundo. Número 6. Tratamiento del cáncer de Harry Hoxsey. Un exminero con un destino poco convencional, emergió en los años 20 como una figura polarizadora en el ámbito médico. Aunque su formación no era la de un médico tradicional, aseguró haber heredado de su bisabuelo una fórmula a base de hierbas con capacidades extraordinarias para curar el cáncer. Entre los ingredientes clave de su remedio se incluían el trébol rojo y la raíz de bardana, plantas conocidas en la herbolaria por sus propiedades depurativas. Esta mezcla prometía, según Hoxsey, eliminar toxinas del cuerpo y revitalizar la salud. La eficacia del tratamiento de Hoxsey no tardó en ganar notoriedad, respaldada por miles de testimonios de pacientes que afirmaban haber vencido la enfermedad tras someterse a su terapia. Su éxito lo llevó a fundar la clínica Hoxsey en Dallas, Texas, que se convirtió en uno de los centros oncológicos privados más grandes del país. A pesar de esta popularidad, la controversia nunca estuvo lejos. Las instituciones médicas, lideradas por la Asociación Médica Americana, AMA, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, lo calificaron de curandero, lo que desató una guerra legal y mediática. El enfrentamiento alcanzó niveles extraordinarios. Por un lado, los pacientes defendían a Hoxsey con fervor, mientras que las autoridades se enfocaban en desacreditarlo. La FDA bloqueó el envío de sus remedios a otros estados y emitió advertencias públicas para frenar su expansión. La AMA, bajo la dirección del Dr. Maurice Fishbein, catalogó su tratamiento como un fraude, intensificando los intentos de clausurar sus clínicas. A pesar de los desafíos legales y las constantes acusaciones, Hoxsey persistió, llevando su caso a los tribunales en numerosas ocasiones. No obstante, las fuerzas combinadas del aparato médico y gubernamental finalmente lograron cerrar sus instalaciones en Estados Unidos. Este desenlace no solo marcó el fin de su práctica en territorio estadounidense, sino que también lo empujó a buscar apoyo en otros países para continuar su lucha. Número 7. Teoría del oxígeno en combustión. Antoine Lavoisier, aclamado como el padre de la química moderna, transformó la ciencia del siglo XVIII con su teoría del oxígeno en la combustión. Antes de su trabajo,
La comprensión de la combustión estaba dominada por la teoría del flogisto, una idea especulativa que afirmaba que los materiales liberaban una sustancia desconocida durante la quema. Esta explicación, aunque ampliamente aceptada, no contaba con fundamentos sólidos ni podía justificar varios fenómenos observados. Lavoisier, con su mente aguda y enfoque meticuloso, se propuso desmentir esta idea. Descubrió que, en lugar de liberar algo, la combustión implicaba la combinación de oxígeno con otros elementos. Este hallazgo revolucionario no solo echó por tierra la teoría del flogisto, sino que también estableció las bases de la química moderna, transformándola en una disciplina más precisa y experimental. Gracias a sus experimentos rigurosos, Lavoisier pudo explicar fenómenos como la oxidación y la formación de compuestos, creando un marco teórico que sigue vigente. Sin embargo, Lavoisier no solo destacó por sus contribuciones científicas, sino también por su capacidad para comunicar ideas complejas de forma clara. Creó una nueva nomenclatura química, facilitando que los científicos de todo el mundo pudieran colaborar y avanzar en sus investigaciones. Este lenguaje unificado fue clave para consolidar la química como una ciencia global. A pesar de su genio, Lavoisier no escapó a las turbulencias políticas de su tiempo. Su posición como recaudador de impuestos para el antiguo régimen lo convirtió en un blanco fácil durante la Revolución Francesa. Aunque sus logros científicos eran innegables, sus conexiones con el sistema fiscal lo llevaron a ser acusado de traición. En un juicio rápido y politizado, fue condenado a la guillotina en 1794. La ironía de su destino es difícil de ignorar. Mientras Lavoisier sentaba las bases de la ciencia moderna, la revolución, impulsada por ideales de progreso y cambio, cortaba de raíz su vida. Su ejecución no solo representó una pérdida para la ciencia, sino también un recordatorio del costo humano de los movimientos políticos extremos. Número 8. Tecnología de vórtices. Victor Schauberger, inventor austríaco del siglo XX, era conocido por su enfoque único hacia la energía y la propulsión. Fascinado por los patrones de la naturaleza, dedicó su vida a entender cómo fenómenos naturales como el flujo del agua o el vuelo de los peces podían inspirar tecnologías innovadoras. Schauberger creía firmemente que trabajar en armonía con la naturaleza, en lugar de contra ella, era la clave para resolver los desafíos energéticos de la humanidad. Una de sus creaciones más notables fue la turbina de implosión, diseñada para imitar los movimientos naturales del agua en un vórtice. Este dispositivo no solo prometía un alto nivel de eficiencia, sino que también ofrecía la posibilidad de reducir drásticamente el impacto ambiental de las tecnologías tradicionales. Además, Schauberger exploró conceptos relacionados con la propulsión antigravedad, afirmando que sus invenciones podrían incluso revolucionar el transporte aéreo. Sin embargo, la audacia de sus ideas no fue bien recibida. Schauberger enfrentó constantes críticas de la comunidad científica que veía sus teorías como poco ortodoxas. Además, sus inventos atrajeron la atención de poderosos intereses industriales que, según él, buscaron suprimir sus avances para mantener el control sobre las fuentes de energía tradicionales. Durante los últimos años de su vida, Schauberger afirmó haber sido manipulado para entregar sus tecnologías a empresas estadounidenses, que luego las archivaron en lugar de desarrollarlas. Desilusionado, pasó sus últimos años advirtiendo sobre los peligros de ignorar las lecciones de la naturaleza. Predijo un futuro de destrucción ecológica y crisis energética si la humanidad continuaba dependiendo de fuentes de energía insostenibles. Aunque sus ideas no lograron un reconocimiento masivo durante su vida, su legado ha perdurado, inspirando a generaciones de investigadores a mirar hacia la naturaleza en busca de soluciones. Número 9. Carburador Deus de Arie Dejas. Un ingeniero holandés con una visión innovadora revolucionó el concepto de eficiencia de combustible con su invención, el carburador Deus. Este dispositivo empleaba una tecnología única basada en imanes para alterar la estructura molecular de la gasolina. Según Dejas, esta modificación permitía una combustión más eficiente, aumentando considerablemente el rendimiento del combustible y reduciendo las emisiones contaminantes. Su carburador prometía una mejora de hasta un 200% en la eficiencia, un cambio que habría transformado por completo las industrias automotriz y energética. El carburador Deus no era solo una teoría. Dejas realizó demostraciones prácticas que dejaron a muchos asombrados, incluido un viaje desde los Países Bajos hasta Suiza, utilizando un solo tanque de gasolina.
Este logro evidenciaba el potencial del invento para reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, su creación no pasó desapercibida para las grandes corporaciones petroleras y gubernamentales, cuyos intereses económicos estaban directamente amenazados por esta tecnología revolucionaria. Pese al éxito inicial, Dejas pronto se encontró con obstáculos insuperables. En 1996, su historia tomó un giro oscuro cuando fue hallado muerto dentro de su automóvil en un estacionamiento de Suiza. Aunque las autoridades clasificaron su muerte como un suicidio, muchos de sus colegas y seguidores sospecharon de un posible asesinato. Creían que su invención había desafiado a intereses demasiado poderosos y que había sido silenciado para evitar que su tecnología alterara el statu quo energético. Número 10. Máquina de Rife de Raymond Rife. Un brillante científico estadounidense de principios del siglo XX cambió las reglas del juego en la investigación médica con su invención, la máquina de Rife. Este dispositivo empleaba frecuencias específicas de radio para destruir patógenos sin afectar el tejido sano circundante. Según Rife, cada organismo tiene una frecuencia de resonancia única que puede ser amplificada para eliminarlo. Una técnica que podría haber revolucionado el tratamiento de enfermedades, incluido el cáncer. En 1934, Rife llevó a cabo un ensayo clínico con 16 pacientes con cáncer en etapa terminal. Según sus registros, todos los pacientes se recuperaron completamente en 3 meses, lo que, de confirmarse, habría sido un logro sin precedentes en la medicina moderna. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, su tecnología enfrentó una feroz oposición. La Asociación Médica Americana, AMA, y otras figuras de poder desestimaron sus hallazgos, calificándolos de pseudociencia. A medida que la máquina de Rife ganaba notoriedad, las autoridades tomaron medidas drásticas para detener su avance. Sus laboratorios fueron objeto de redadas, se destruyeron documentos clave y su reputación fue atacada. Estas acciones no solo desacreditaron a Rife, sino que también limitaron la posibilidad de explorar los beneficios potenciales de su tecnología. Rife pasó los últimos años de su vida en la ruina financiera, acosado por demandas judiciales y el desprecio de las instituciones médicas. Falleció en 1971, dejando atrás una tecnología que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de debates entre quienes creen en su eficacia y quienes la consideran un fraude. La máquina de Rife simboliza la lucha entre la innovación radical y los intereses establecidos. Aunque su creador murió sin reconocimiento, su historia continúa fascinando a quienes buscan alternativas en la medicina. Si bien la ciencia moderna no ha validado sus afirmaciones, su trabajo sigue siendo un recordatorio de que las grandes ideas a menudo enfrentan los mayores desafíos. Número 11. Cronovisor del padre Pellegrino Ernetti. Un sacerdote y científico italiano asombró al mundo al presentar una invención que parecía más cercana a la ciencia ficción que a la realidad, el cronovisor. Según Ernetti, este dispositivo era capaz de proyectar imágenes del pasado como si se tratara de una pantalla de televisión. A través de una intrincada red de antenas, metales preciosos y una tecnología que nunca fue completamente revelada, el cronovisor se basaba en la idea de que los eventos históricos dejaban rastros electromagnéticos que podían ser decodificados. Entre las afirmaciones más fascinantes de Ernetti se encontraba la capacidad del cronovisor para presenciar momentos cruciales de la historia. Por ejemplo, aseguró haber observado la crucifixión de Cristo y eventos de la antigua Roma, como una obra teatral perdida de Quinto Ennio. Incluso llegó a presentar una imagen de Cristo en la cruz como evidencia de su invención, lo que generó una ola de admiración y escepticismo a partes iguales. Sin embargo, a medida que la atención sobre el cronovisor crecía, también lo hacían las críticas. Muchos científicos calificaron el dispositivo como una falsificación, mientras que otros lo consideraron simplemente imposible desde el punto de vista técnico. Por si fuera poco, las posturas oficiales de la Iglesia Católica añadieron más misterio al caso. Aunque nunca condenaron abiertamente el cronovisor, tampoco lo respaldaron completamente, adoptando una actitud ambigua que alimentó las teorías conspirativas. Ante la presión y las acusaciones de fraude, Ernetti se retiró de la vida pública. Además, los documentos y pruebas relacionadas con el cronovisor desaparecieron, dejando solo especulaciones en torno a su existencia. Algunos creen que la Iglesia confiscó el dispositivo para evitar posibles implicaciones teológicas y políticas,
mientras que otros sugieren que nunca fue real en primer lugar.